El amanecer llega a Toledo con una quietud engañosa, como si el aire supiera que está a punto de resquebrajarse una verdad largamente contenida. En la casa de los de la reina, Begoña despierta con el cuerpo pesado, no solo por el embarazo, sino por esa inquietud que se instala en el pecho cuando la confianza empieza a resquebrajarse sin hacer ruido. Gabriel duerme a su lado, inmóvil, y ese silencio, antes reconfortante, hoy se le antoja sospechoso. Mientras tanto, en la fábrica, Damián encara la mañana con una decisión que llevaba tiempo fermentando. El enfrentamiento reciente con Salazar no fue solo un choque de egos, sino la confirmación de que el lugar que fundó ya no le pertenece del todo. Camina por los pasillos como quien se despide sin anunciarlo, recordando los primeros días, los sacrificios y, sobre todo, las renuncias. Es allí donde busca a Digna, porque solo con ella puede decir la verdad sin máscaras. Cuando Damián se decide a hablar, la confesión cae con el peso de los años. Quiere dejar Perfumerías de la Reina para crear algo propio, lejos de intrigas y pactos envenenados. Digna lo escucha con una mezcla de orgullo y temor. Conoce mejor que nadie la obstinación de ese hombre y sabe que, cuando decide romper, no hay vuelta atrás. No lo juzga, al contrario, entiende que es un acto de coherencia tardía, un intento de redención que llega cuando las heridas ya han enseñado a doler distinto. En otra casa, Tasio cruza un umbral que no visitaba desde hacía tiempo. Va a ver a su padre para cerrar asuntos pendientes, pero no imagina que ese día le regalará un encuentro inesperado. Paula, la nueva doncella, aparece con una naturalidad que desarma, y entre ambos se instala una conversación sencilla, sin pretensiones. Tasio siente algo parecido a un descanso, Paula, una curiosidad serena. No hacen promesas, no se miran con urgencia, pero algo queda suspendido entre ellos, como un hilo recién tensado. En la fábrica, Chloe se esfuerza por cumplir con su papel. Lleva a Valentina por las instalaciones, le explica los ritmos, las reglas no escritas, las miradas que pesan más que las órdenes. Valentina escucha con atención y, en algún punto del recorrido, confiesa que quiere dejar su pasado atrás. No lo dice con dramatismo, sino con la determinación de quien ha entendido que el olvido también puede ser un acto de valentía. Chloe asiente, aunque por dentro sabe que el pasado rara vez se deja atrás sin pedir algo a cambio. La entrevista con Marta marca un punto de inflexión. Marta, que suele medir cada decisión con cautela, percibe en Valentina una honestidad que no necesita adornos. Deja atrás las dudas y acepta contratarla, presentándola a Carmen como parte del equipo. En ese gesto hay algo más que una incorporación laboral. Es una declaración silenciosa de confianza, una apuesta por quienes quieren empezar de nuevo sin esconderse. Sin embargo, la calma dura poco. Digna, que no tolera la tibieza cuando se trata de injusticias, encara a Chloe con una franqueza que corta. Le reprocha su pasividad, su actitud complaciente frente a Gabriel, y lo hace sin levantar la voz, pero con palabras que no admiten réplica. Chloe queda tocada, no porque no entienda la crítica, sino porque reconoce una verdad que prefería no mirar. Se siente expuesta, cuestionada en el lugar exacto donde más se esfuerza por aparentar control. Buscando aire, Chloe se refugia en Marta. Se permite, por una vez, no ser la representante impecable de Brossard, sino una mujer cansada de sostener equilibrios imposibles. Marta la escucha, y en un impulso que mezcla complicidad y deseo de huida, Chloe la sorprende con una invitación al teatro. No es solo una cita, es una tregua, un espacio donde la dureza del día puede quedar fuera durante unas horas. En paralelo, Luis decide hablar con su madre. Le confiesa su intención de crear perfumes al margen de la empresa, de rescatar la esencia de su trabajo sin interferencias ni apropiaciones indebidas. Digna lo mira con el mismo gesto con el que lo ha mirado toda la vida cuando elige caminos difíciles. Con miedo, sí, pero también con un respeto profundo por la libertad de decidir. Sabe que ese paso no será fácil, pero entiende que la creatividad no sobrevive en jaulas. La indignación vuelve a sacudirla cuando se entera de que Pablo Salazar ha enchufado a su hija en la empresa. Para Digna, no es un simple favor familiar, sino un símbolo de todo lo que corroe el lugar desde dentro. Nieves intenta recomponer la situación, poner paños calientes, pero la herida ya está abierta. La sensación de desigualdad se instala otra vez entre quienes sostienen el trabajo diario. En casa de los Merino, Mabel se reconcilia con Miguel. Reconoce el daño que causó su frustración y comparte con su madre lo bien que se está integrando en la fábrica. No es una victoria ruidosa,
pero sí un alivio necesario. Miguel, aún frágil, agradece ese gesto como quien recibe permiso para respirar sin culpa. Y entonces, el foco vuelve a la casa de la reina. Gabriel intenta recomponer lo que siente que se le escapa. Se muestra conciliador con Begoña, acepta que se quede en la casa familiar y promete estar más pendiente de ella y del bebé. Begoña, agotada por la tensión constante, decide darle una nueva oportunidad. No porque haya recuperado la certeza, sino porque necesita creer que aún hay un camino que no conduce al abismo. Pero la sombra no tarda en regresar. Andrés, movido por el miedo a que Begoña vuelva a caer en las garras de su primo, decide decirlo todo. Le confiesa la verdad sobre el idilio secreto de Gabriel con María, sin adornos ni medias tintas. La revelación golpea a Begoña con una mezcla de incredulidad y dolor contenido. Andrés, firme pero vulnerable, le propone acudir juntos a denunciarlo, a cortar de raíz la mentira. Begoña pide tiempo, no es una negativa, sino una súplica silenciosa. Necesita ordenar el caos, proteger al hijo que crece dentro de ella y entender cómo llegó hasta aquí. Mientras Andrés asiente, consciente de que la espera también puede ser peligrosa, la certeza se instala como una grieta irreversible. La infidelidad ya no es una sospecha, sino una verdad que amenaza con derrumbarlo todo. Y así, el capítulo se cierra con una calma tensa, esa que precede a las tormentas verdaderas. Nada ha explotado aún, pero cada personaje carga con una decisión que, al menor movimiento, puede cambiar para siempre el rumbo de sus sueños de libertad. La noche avanza con una densidad que parece pegarse a las paredes de Toledo. En la casa de la reina, Begoña permanece despierta, sentada en el borde de la cama, con las manos apoyadas en el vientre como si ese gesto pudiera ordenar el torbellino que le atraviesa la cabeza. Las palabras de Andrés resuenan una y otra vez, no como un grito, sino como un murmullo insistente que no la deja descansar. La traición ya no es una hipótesis, es una herida abierta que empieza a reclamar su espacio. En el salón, Gabriel se mueve con una cautela nueva. Observa a Begoña desde la distancia, intentando descifrar si ha dicho demasiado, si su promesa de cambio ha llegado a tiempo o si, sin saberlo, ya ha cruzado un punto sin retorno. Su tono es suave, casi suplicante, cuando le pregunta si necesita algo. Ella responde con monosílabos, consciente de que cada palabra podría delatar la tormenta que guarda por dentro. El silencio entre ambos se convierte en un campo minado. Mientras tanto, Andrés camina solo por las calles, con la sensación amarga de haber hecho lo correcto y, aún así, cargar con la culpa. Sabe que al revelar el idilio de Gabriel con María ha puesto a Begoña frente a una decisión devastadora. No se arrepiente, pero teme que el tiempo que ella ha pedido sea el margen que su primo necesita para maniobrar, para cubrir huellas y volver a manipular la verdad a su favor. En otra parte de la ciudad, María intenta aparentar normalidad. Se mueve por la casa con gestos mecánicos, evitando mirarse al espejo. El rechazo reciente de Gabriel aún le quema, y la amenaza de desenmascararlo, que lanzó con rabia, empieza a volverse contra ella misma. Sabe que el secreto que compartieron ya no le pertenece y que, si sale a la luz, será arrastrada en la caída. Esa conciencia la llena de una mezcla de miedo y resentimiento. Al amanecer, la fábrica despierta con un rumor distinto. Damián, más ligero tras su confesión a Digna, observa el lugar con ojos de despedida. Cada máquina, cada despacho, le recuerda una vida dedicada a levantar algo que ahora siente ajeno. No ha hecho el anuncio oficial, pero la decisión ya está tomada, y esa certeza le devuelve una serenidad que hacía tiempo no sentía. Digna, por su parte, guarda el secreto como quien protege una semilla frágil. En los pasillos, Chloe se muestra más reservada que de costumbre. El enfrentamiento con Digna la ha dejado vulnerable, cuestionando no solo su papel en la empresa, sino su propia manera de relacionarse con el poder. Cuando se cruza con Marta, intercambian miradas cargadas de lo que no se dijo la noche anterior. La invitación al teatro flota entre ellas como una promesa de refugio, un paréntesis donde quizás puedan ser honestas sin consecuencias inmediatas. Valentina comienza a familiarizarse con su nuevo entorno, observando a sus compañeras con una atención casi reverencial. Para ella, cada gesto cotidiano es una oportunidad de reinventarse. Carmen la acoge con una cordialidad prudente, consciente de que en ese lugar las segundas oportunidades suelen venir acompañadas de miradas inquisitivas. Aún así, hay algo en la determinación silenciosa de Valentina que despierta respeto. En el hogar de los Merino, Luis trabaja hasta tarde,
rodeado de frascos y notas. La idea de crear perfumes fuera de la estructura de la reina lo entusiasma y lo aterra a partes iguales. Piensa en el respaldo de su madre, en la libertad creativa que anhela y en el riesgo de quedarse sin red. Esa mezcla de ilusión y vértigo le confirma que va por el camino correcto, aunque no sepa a dónde conduce. Mabel, ya más integrada en la fábrica, comparte risas tímidas con sus compañeras. La reconciliación con Miguel le ha quitado un peso de encima, permitiéndole mirar el futuro con menos culpa. Miguel, aún sensible, observa esos pequeños avances como señales de que la familia empieza a recomponerse, aunque sabe que la estabilidad sigue siendo frágil. Por la tarde, Tasio vuelve a pensar en Paula. No sabe si es la novedad o la sensación de haber sido visto sin expectativas, pero ese encuentro le ha dejado una calma inesperada. Paula, por su parte, continúa con sus tareas, consciente de que ese vínculo incipiente podría complicarse si se nombra demasiado pronto. Ambos intuyen que hay algo ahí, pero deciden dejarlo respirar. En paralelo, la tensión por el enchufe de la hija de Pablo Salazar se filtra en cada conversación. Nieves intenta apagar fuegos, pero la indignación de Digna ha sembrado una duda que ya no se puede ignorar. Entre los trabajadores, el rumor crece, alimentando la sensación de que las reglas no son iguales para todos. Al caer la noche, Begoña se queda sola en el jardín de la casa de la reina. El aire frío le despeja la mente lo suficiente para aceptar una verdad incómoda. Ama la idea de una familia segura para su hijo, pero no a cualquier precio. Recuerda el pasado con Jesús, las promesas rotas, el control disfrazado de protección. El paralelismo con Gabriel empieza a dibujarse con una claridad que le eriza la piel. Cuando Gabriel se acerca, ella lo mira de frente por primera vez en horas. No hay reproches ni lágrimas, solo una distancia nueva que él percibe como una amenaza. Intenta abrazarla, pero Begoña se aparta con suavidad, pidiéndole espacio. Ese gesto, más que cualquier palabra, confirma que la confianza ya no es la misma. En otro punto de la ciudad, Andrés observa las luces apagarse una a una. Sabe que el tiempo que Begoña ha pedido no es una tregua, sino una cuenta atrás. La verdad ha salido a la superficie, y ahora solo queda esperar a que las decisiones, una a una, terminen de desatar las consecuencias. El día avanza con una lentitud espesa, como si cada personaje caminara cargando un peso invisible que amenaza con desbordarse en cualquier momento. En la casa de la reina, Begoña intenta mantener una rutina mínima, pero todo en ella delata que algo se ha quebrado. Sus gestos son medidos, su voz más baja, y en su mirada se instala una distancia que ni siquiera el embarazo consigue suavizar. Cada paso por los pasillos le recuerda que el hogar ya no es un refugio, sino un lugar donde las certezas se han vuelto frágiles. Gabriel, consciente de ese cambio, adopta una actitud casi calculada. Se muestra atento, servicial, incluso vulnerable, como si quisiera demostrar que aún es digno de confianza. Pero en el fondo lo domina el miedo. Sabe que la verdad ha comenzado a filtrarse y que, una vez iniciada, la pérdida de control es solo cuestión de tiempo. Ese temor se traduce en una vigilancia constante, en preguntas que suenan a cuidado pero esconden necesidad de control. Por su parte, Andrés observa desde la distancia, dividido entre el deseo de proteger a Begoña y el respeto por el tiempo que ella ha pedido. No la presiona, pero tampoco baja la guardia. Cada gesto de Gabriel le parece una pieza más de un juego que ya conoce demasiado bien. Andrés entiende que su primo no se rinde fácilmente y que, cuando se siente acorralado, es capaz de cualquier cosa con tal de mantener su posición. En la fábrica, la tensión se manifiesta de otro modo. Damián empieza a delegar tareas con una serenidad que sorprende a quienes lo conocen desde hace años. No explica sus motivos, pero su actitud transmite una despedida silenciosa. Digna, que lo acompaña en ese tránsito invisible, percibe en él una mezcla de alivio y melancolía. Ambos saben que el camino que se abre es incierto, pero también que seguir como hasta ahora sería una forma lenta de traición a sí mismos. Chloe, aún afectada por el enfrentamiento con Digna, intenta recomponerse concentrándose en el trabajo. Sin embargo, cada decisión que toma la enfrenta a la misma pregunta: ¿hasta dónde está dispuesta a ceder para no incomodar a Gabriel? La invitación al teatro con Marta se convierte en un pensamiento recurrente, una promesa de escape que le recuerda que todavía puede elegir espacios donde no tenga que fingir fortaleza. Marta, por su parte, se debate entre la responsabilidad y el deseo. La cercanía con Chloe despierta en ella una emoción que había aprendido a mantener a raya.
No es solo atracción, es la sensación de ser comprendida sin necesidad de justificar cada gesto. Aún así, Marta sabe que cualquier paso en falso podría tener consecuencias no solo personales, sino también profesionales, y esa conciencia la mantiene en un delicado equilibrio. Mientras tanto, Valentina empieza a hacerse un lugar en el día a día de la fábrica. Su discreción y su empeño no pasan desapercibidos. Observa más de lo que habla, consciente de que ganarse la confianza llevará tiempo. Carmen la guía con paciencia, intuyendo que detrás de ese silencio hay una historia que Valentina aún no se siente preparada para compartir. En el ámbito familiar, Luis avanza con determinación en su proyecto personal. Cada nueva fórmula que prueba refuerza su convicción de que necesita alejarse de un entorno donde su talento ha sido puesto en duda o utilizado sin reconocimiento. Digna, aunque preocupada, se muestra orgullosa de ese impulso de independencia. Para ella, la libertad siempre ha tenido un precio, pero también una dignidad irrenunciable. Mabel continúa adaptándose al ritmo de la fábrica, ganando seguridad con cada jornada. La reconciliación con Miguel le ha devuelto una estabilidad emocional que se refleja en su trabajo. Miguel, a su vez, comienza a recuperar la confianza en sí mismo, aunque sigue siendo consciente de lo frágil que puede resultar cualquier avance cuando las tensiones familiares no se resuelven del todo. En paralelo, María vive su propia cuenta atrás. La distancia de Gabriel la empuja a un estado de alerta constante. Sabe que su nombre podría salir a la luz en cualquier momento y que, cuando eso ocurra, no habrá forma de controlar el relato. Esa incertidumbre la vuelve irritable, desconfiada, y la obliga a replantearse alianzas que hasta ahora había dado por seguras. Al caer la tarde, Tasio y Paula se cruzan de nuevo, esta vez con menos sorpresa y más complicidad. No hablan de lo que sienten, pero la naturalidad con la que comparten silencios sugiere que algo está empezando a tomar forma. Ambos saben que ese vínculo puede convertirse en un refugio o en un problema, dependiendo de cómo evolucione, y deciden avanzar sin prisas. De vuelta en la casa de la reina, Begoña se enfrenta a una noche más de insomnio. Recuerda las palabras de Andrés, los gestos de Gabriel, las promesas que ya no suenan suficientes. Comprende que el tiempo que ha pedido no es solo para pensar, sino para reunir fuerzas. La maternidad inminente le exige una claridad que nunca antes había necesitado con tanta urgencia. Gabriel, desde el otro lado de la puerta, percibe esa distancia como una amenaza directa. Por primera vez, se da cuenta de que su capacidad de manipulación podría no ser suficiente. Esa certeza lo inquieta más que cualquier acusación, porque intuye que, si Begoña decide dar el paso, nada de lo que haga podrá detener la caída. Y así, el capítulo avanza hacia un punto de tensión contenida, donde cada personaje parece intuir que el equilibrio es solo aparente. Las decisiones aún no se han tomado, pero el camino empieza a definirse con una claridad incómoda, anunciando que los próximos movimientos serán irreversibles. El tiempo parece avanzar con una cadencia irregular, como si cada escena estuviera suspendida entre lo que fue y lo que está a punto de estallar. En la casa de la reina, Begoña comienza el día con una determinación silenciosa. No ha tomado aún una decisión definitiva, pero algo en su mirada revela que la ingenuidad ha quedado atrás. Ya no observa a Gabriel buscando señales de arrepentimiento, sino intentando descifrar hasta dónde llega la verdad que él sigue ocultando. Gabriel, por su parte, se esfuerza por mantener la fachada de marido atento. Sin embargo, cada gesto suyo delata una ansiedad creciente. Percibe que el control se le escapa y que la distancia emocional de Begoña no es pasajera. Esa sensación lo empuja a moverse con más cautela, midiendo palabras y silencios, consciente de que un paso en falso podría acelerar una caída que ya intuye inevitable. Mientras tanto, Andrés se mantiene alerta, atento a cualquier cambio en la actitud de su primo. La espera se le hace pesada, pero comprende que presionar a Begoña sería repetir un patrón de imposición que ella ha sufrido demasiadas veces. Aún así, la preocupación no lo abandona. Teme que Gabriel aproveche la tregua para reforzar su relato y neutralizar cualquier intento de denuncia. En la fábrica, Damián continúa dando señales de retirada. Sus conversaciones con Digna adquieren un tono más íntimo, como si ambos estuvieran compartiendo un secreto que los conecta con un futuro incierto pero necesario. Digna, que siempre ha defendido la honestidad por encima de la conveniencia, ve en esa decisión una coherencia tardía que la reconcilia con el hombre que conoció años atrás. Chloe, aún marcada por el enfrentamiento con Digna,
intenta reafirmarse en su trabajo. Sin embargo, cada vez que cruza miradas con Marta, siente que la coraza se resquebraja. La invitación al teatro se convierte en una promesa de alivio, un espacio donde tal vez pueda permitirse bajar la guardia. Marta, consciente de ese vínculo creciente, se debate entre la prudencia y el deseo de explorar una conexión que la hace sentir viva de una forma inesperada. En el área de producción, Valentina continúa integrándose con discreción. Su empeño y su voluntad de aprender generan una simpatía cautelosa entre los compañeros. Carmen observa cómo la joven se adapta sin alardes, intuyendo que esa humildad esconde una fuerza que aún no ha sido puesta a prueba. Para Valentina, cada jornada es un paso más hacia una identidad renovada. En el ámbito personal, Luis avanza con firmeza en su proyecto independiente. La posibilidad de crear sin ataduras lo llena de una energía nueva, aunque no ignora los riesgos. Digna, que sigue de cerca ese proceso, siente el orgullo mezclado con la inquietud de quien sabe que la libertad rara vez llega sin sacrificios. Aún así, no intenta disuadirlo, al contrario, refuerza su convicción de que ese camino, aunque difícil, es necesario. Mabel sigue encontrando su lugar en la fábrica, ganando seguridad y reconocimiento. La estabilidad que comienza a sentir contrasta con la fragilidad que aún percibe en su familia. Miguel, aunque más sereno, sigue siendo consciente de que cualquier tensión puede desestabilizarlo. Ambos aprenden, poco a poco, a apoyarse sin reproches. En paralelo, María se mueve entre la rabia y el temor. La distancia de Gabriel la obliga a enfrentar la posibilidad de quedar expuesta. Cada llamada que no llega, cada silencio, refuerza la sensación de que su papel en la historia podría cambiar de un momento a otro. Esa incertidumbre la empuja a replantearse su posición, consciente de que ya no controla la situación como antes. Tasio y Paula continúan cruzándose en pequeños momentos que adquieren un significado especial. No hablan de futuro, pero la complicidad crece de forma natural. Ambos intuyen que ese vínculo podría convertirse en un refugio frente a las tensiones que los rodean, aunque saben que aún es pronto para nombrarlo. De vuelta en la casa de la reina, Begoña se permite un instante de claridad. Entiende que el amor no puede sostenerse sobre la negación constante de la verdad. El recuerdo de su pasado con Jesús vuelve con fuerza, no como una amenaza inmediata, sino como una advertencia. No quiere repetir la historia, ni para ella ni para el hijo que está por venir. Cuando Gabriel intenta acercarse de nuevo, ella lo escucha sin interrumpirlo, pero su silencio es más elocuente que cualquier reproche. Él percibe esa distancia como una señal de alarma definitiva. Por primera vez, comprende que el poder que creía tener sobre la situación se está diluyendo. El capítulo avanza así hacia un punto de inflexión, donde las decisiones aún no se han pronunciado, pero ya pesan sobre cada gesto. El equilibrio se vuelve cada vez más precario, anunciando que la verdad, una vez desvelada, no permitirá medias tintas ni regresos seguros. La noche cae con una calma engañosa, como si Toledo contuviera el aliento antes de un golpe inevitable. En la casa de la reina, Begoña siente cómo el cansancio emocional se mezcla con una lucidez que ya no puede aplazar. No hay dramatismos ni impulsos descontrolados, solo una certeza que va tomando forma. La verdad, por dolorosa que sea, es la única base posible para proteger a su hijo y a sí misma. Gabriel percibe ese cambio incluso antes de que ella diga una palabra. La observa moverse por la casa con una serenidad que lo inquieta más que cualquier reproche. Intenta hablar, retomar el discurso de las promesas, pero se da cuenta de que ya no basta con palabras. El silencio de Begoña no es vacío, es una decisión en gestación, y esa intuición lo coloca frente a su mayor temor: perder el control definitivo de la situación. Mientras tanto, Andrés recibe una llamada breve, sin detalles, pero suficiente para confirmar que el tiempo de espera se acerca a su fin. No se alegra ni se inquieta, simplemente se prepara para asumir las consecuencias de haber dicho la verdad. Sabe que, pase lo que pase, Begoña necesitará apoyo sin condiciones, no imposiciones ni nuevas presiones. En la fábrica, el ambiente parece más liviano en apariencia, pero las tensiones subterráneas siguen activas. Damián cierra asuntos pendientes con una eficacia casi ritual, como si cada tarea fuera una despedida silenciosa. Digna, que lo observa, comprende que ese paso no es una huida, sino una afirmación tardía de coherencia. Entre ambos se instala una complicidad serena, hecha de respeto y de decisiones difíciles asumidas sin estridencias.
Chloe y Marta finalmente se permiten el paréntesis prometido. No es una huida, sino un espacio donde las palabras fluyen sin la presión de la fábrica ni las miradas ajenas. Para Chloe, ese encuentro confirma que no todo en su vida debe pasar por la complacencia. Para Marta, supone aceptar que el deseo también puede ser una forma de verdad, aunque implique riesgos. Valentina, cada vez más integrada, empieza a sentirse parte de algo que no había imaginado posible. Su pasado sigue pesando, pero ya no define cada paso. Carmen lo percibe y le ofrece una confianza discreta, consciente de que la estabilidad se construye con gestos pequeños pero constantes. En el ámbito familiar, Luis comparte con Digna avances concretos de su proyecto. La emoción es palpable, no tanto por el éxito potencial, sino por la sensación de independencia recuperada. Digna, aunque preocupada, refuerza su determinación, convencida de que la libertad creativa de su hijo es también una forma de justicia personal. Mabel y Miguel continúan encontrando un nuevo equilibrio. Las risas compartidas no borran el pasado reciente, pero lo colocan en un lugar menos amenazante. Ambos entienden que sanar no es olvidar, sino aprender a avanzar sin cargar culpas ajenas. En paralelo, María vive sus horas más tensas. El silencio de Gabriel ya no es una promesa, sino una señal de que podría quedar sola frente a la verdad. La amenaza que lanzó empieza a volverse contra ella misma, y esa conciencia la obliga a reconsiderar cada movimiento. Sabe que, si la historia sale a la luz, no habrá refugio posible. Tasio y Paula, ajenos a las grandes tormentas, comparten un momento sencillo que adquiere un valor inesperado. No hacen promesas ni planes, pero la naturalidad con la que se acompañan les ofrece un respiro frente al caos que los rodea. De vuelta en la casa de la reina, Begoña finalmente se detiene frente a Gabriel. No hay reproches ni lágrimas, solo una claridad firme. Le explica que necesita tiempo, pero no para olvidar, sino para decidir desde la verdad. Gabriel escucha, consciente de que esa distancia ya no es negociable. Por primera vez, entiende que su relato ha dejado de ser suficiente. El capítulo se encamina así hacia un cierre cargado de expectativa. Las piezas están colocadas, las decisiones maduran en silencio y la verdad, una vez insinuada, amenaza con irrumpir de forma definitiva. Nada volverá a ser igual después de este punto, y cada personaje lo sabe, aunque aún no se atreva a decirlo en voz alta. La madrugada se desliza con una inquietud que no concede tregua. En la casa de la reina, Begoña apenas duerme. Cada latido del bebé se convierte en un recordatorio de la responsabilidad que la empuja a no mirar hacia otro lado. Ya no se trata solo de lo que siente por Gabriel, sino de la certeza de que su silencio podría convertirse en complicidad con una mentira que amenaza con enquistarse. La calma que muestra por fuera es el resultado de una decisión interior que se está cerrando, lenta pero firme. Gabriel, por su parte, atraviesa la noche en vela, revisando mentalmente cada gesto, cada palabra que podría delatarlo. Por primera vez, no piensa en cómo convencer, sino en cómo sobrevivir a la pérdida de control. Intuye que la distancia de Begoña no es una estrategia pasajera, sino el síntoma de un despertar que no podrá revertir con promesas. Esa intuición lo lleva a un estado de alerta constante, casi paranoico, que lo vuelve más torpe y menos convincente. Al amanecer, Andrés recibe noticias indirectas que confirman sus temores. La verdad ya no está contenida. No celebra ni se impacienta, se prepara para acompañar. Sabe que su papel no es liderar el siguiente paso, sino sostenerlo cuando llegue. La denuncia, la exposición pública o el silencio definitivo ya no dependen de él, y asumir ese límite le resulta tan doloroso como necesario. En la fábrica, el ambiente se reordena sin ruido. Damián deja instrucciones claras y se despide de rutinas que durante años definieron su identidad. Digna percibe el peso simbólico de cada gesto y comprende que, al marcharse, Damián no huye del conflicto, sino que se niega a perpetuarlo. Esa coherencia le devuelve una esperanza sobria, la de que todavía es posible elegir sin traicionarse. Chloe llega con una serenidad distinta. El paréntesis con Marta no ha resuelto todos sus dilemas, pero le ha permitido reconocer un deseo propio que no necesita justificación. En el trabajo, se muestra más firme, menos dispuesta a la complacencia automática. Esa actitud no pasa desapercibida y marca un punto de inflexión en la forma en que se posiciona frente a Gabriel y a las decisiones que la involucran. Valentina consolida su lugar con hechos. Su constancia, lejos de llamar la atención, construye confianza. Carmen la observa con un respeto creciente,
consciente de que el pasado de la joven no define su presente. Para Valentina, ese reconocimiento tácito es un ancla que la mantiene enfocada, decidida a no retroceder. En el plano íntimo, Luis da un paso más hacia la independencia. Comparte con Digna un avance concreto que confirma la viabilidad de su proyecto. No hay euforia, sino una satisfacción tranquila que nace de sentirse dueño de su trabajo. Digna, aun con temores, reconoce en ese progreso una lección silenciosa. La libertad se defiende con perseverancia, no con discursos. Mabel y Miguel continúan reconstruyéndose desde la honestidad. Hablan de miedos, de límites y de expectativas realistas. Ese diálogo, sin grandes gestos, les permite afianzar una complicidad que no necesita dramatismos para sostenerse. En contraste, María se mueve en un territorio cada vez más estrecho. La ausencia de señales por parte de Gabriel la obliga a contemplar escenarios que había evitado. La posibilidad de quedar expuesta la empuja a revisar lealtades y a medir el alcance real de su amenaza. Descubre, con amargura, que el poder que creyó tener era más frágil de lo que pensaba. Tasio y Paula comparten un encuentro breve, cargado de una naturalidad que les ofrece refugio. No hay definiciones, pero sí una presencia que alivia. Ambos entienden que, en medio del ruido ajeno, ese vínculo incipiente puede ser un lugar seguro si se cuida con paciencia. De vuelta en la casa de la reina, Begoña se sienta a escribir, no una carta ni una denuncia, sino una lista mental de límites. Decide qué está dispuesta a aceptar y qué no, y en ese ejercicio encuentra una fuerza nueva. Cuando Gabriel intenta acercarse, ella lo escucha sin confrontarlo, consciente de que la claridad no siempre necesita discusión inmediata. El capítulo avanza hacia un silencio cargado de significado. Las decisiones ya no son abstractas, empiezan a tomar forma en gestos, en distancias y en miradas que no se esquivan. La verdad, aunque aún no pronunciada del todo, se ha instalado como una presencia inevitable, lista para irrumpir y redefinir cada relación cuando llegue el momento. El día se apaga lentamente sobre Toledo, dejando tras de sí una sensación de cierre inminente. En la casa de la reina, Begoña experimenta una calma extraña, casi solemne. No es resignación ni alivio, sino la consecuencia de haber mirado de frente una verdad que ya no puede negar. Cada movimiento suyo está impregnado de una determinación nueva, silenciosa, como si el tiempo de dudar hubiera quedado atrás. Gabriel percibe ese cambio con una inquietud que no logra disimular. Se mueve por la casa intentando recuperar una normalidad que ya no existe, aferrándose a rutinas que antes le daban seguridad. Por primera vez, entiende que su capacidad de influencia sobre Begoña se ha debilitado. La ve fuerte, distante, y esa imagen le devuelve un reflejo incómodo de sí mismo. El de un hombre que ha perdido la ventaja que creía eterna. En un gesto contenido, Begoña le comunica que necesita espacio real, no promesas ni explicaciones aplazadas. No hay reproches, solo límites claros. Gabriel escucha sin interrumpirla, consciente de que cualquier intento de manipulación sería inútil. Esa conversación breve, casi sobria, marca un antes y un después. La confianza ha dejado de ser una moneda negociable. Mientras tanto, Andrés siente que el momento se acerca. No interviene, no presiona, pero permanece disponible, atento. Su preocupación ya no se centra solo en Gabriel, sino en la capacidad de Begoña para sostener la decisión que empieza a tomar. Sabe que el camino que se abre no será fácil, pero también que es el único que no la traiciona. En la fábrica, los ecos de los conflictos resuenan con menos fuerza, pero con mayor claridad. Damián se despide de algunos trabajadores con palabras medidas, sin anunciar aún su salida definitiva. Digna, que lo acompaña, comprende que ese silencio es una forma de respeto. Ambos saben que el cambio ya está en marcha, aunque aún no se haya hecho público. Chloe, fortalecida tras enfrentarse a sus propias dudas, se posiciona con una seguridad renovada. Ya no evita las miradas ni las conversaciones incómodas. Marta, a su lado, percibe esa transformación y la acompaña con una complicidad serena. El teatro, más que una cita, se convierte en un símbolo de un espacio propio donde no todo debe ser justificado. Valentina cierra la jornada con una satisfacción discreta. No ha ocurrido nada extraordinario, pero siente que ha ganado un lugar legítimo. Carmen se despide de ella con una sonrisa que vale más que cualquier elogio. Para Valentina, ese gesto confirma que dejar atrás el pasado no es olvidarlo, sino construir algo nuevo sobre bases más firmes. En el plano familiar,
Luis y Digna comparten una conversación breve pero significativa. El proyecto avanza y, con él, la convicción de que hay caminos posibles fuera de las estructuras que asfixian. Digna, aunque consciente de los riesgos, reafirma su apoyo. La libertad, entiende, no es un privilegio, sino una responsabilidad que se asume paso a paso. Mabel y Miguel cierran el día con una sensación de reconciliación auténtica. No todo está resuelto, pero el vínculo se ha fortalecido lo suficiente como para sostener futuros desafíos. Aprenden que la estabilidad no llega de golpe, sino a través de pequeños acuerdos diarios. En contraste, María termina la jornada con una inquietud que no logra acallar. Intuye que su papel en la historia está a punto de cambiar y que la amenaza que lanzó podría volverse contra ella. El silencio de Gabriel ya no es protección, sino un aviso de que la verdad se acerca sin pedir permiso. Tasio y Paula se despiden con un gesto sencillo, cargado de una promesa implícita. No hacen planes, pero ambos saben que ese vínculo incipiente puede convertirse en un refugio si se lo permite crecer sin presiones. El capítulo se cierra con Begoña sola, mirando al horizonte desde la ventana. Una mano apoyada en el vientre y la otra aferrada al marco, como quien se sostiene entre dos mundos. Ha descubierto la infidelidad de Gabriel, pero también algo más profundo: la necesidad de elegir sin miedo. La verdad ya no es una amenaza, sino el primer paso hacia una libertad que, aunque incierta, se siente irrenunciable.